A veces, los momentos más fríos de la vida no tienen nada que ver con el clima. A veces te encuentras completamente solo, sin ningún lugar al que acudir y sin nadie que se preocupe por si logras pasar la noche. Wyoming, 1882. Margaret Ellis se sentó en un banco helado en una estación de montaña después de que una tormenta de nieve cerrara la línea ferroviaria. Todos los demás se habían ido a casa. Ella no tenía ningún hogar al que volver. El pueblo no quería saber nada de una viuda sin un centavo, y el tren hacia el este nunca llegó. Entonces, un hombre de las montañas llamado Elias Boone salió de la tormenta y la encontró allí. Lo que hizo a continuación cambió sus vidas para siempre. Pero, ¿qué sucede cuando dos personas que lo han perdido todo se encuentran en medio de la nada? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Elias Boone no esperaba encontrar a nadie más en la estación. Desde luego, no esperaba encontrar a una mujer medio congelada en un banco, con los labios pálidos como la nieve y las manos aferradas a un trozo de papel como si fuera lo único que le impedía desaparecer por completo. El viento aullaba en el andén vacío y su caballo se movía bajo él, con vapor saliendo de sus fosas nasales debido al frío intenso. Llevaba 3 días bajando de las tierras altas, cabalgando por los estrechos pasos mientras el invierno se apoderaba de las montañas de Wyoming. Había vivido allí arriba durante 5 años, solo en una cabaña que había construido con sus propias manos, lejos de las ciudades, de la gente y de los recuerdos que una vez amenazaron con ahogarlo. 5 años desde que enterró a su esposa Sarah y a su hija Emma, en tumbas que él mismo cavó, con el suelo helado y las manos sangrando cuando terminó. Habían muerto con 2 días de diferencia, con la fiebre arrasando en ellas como un incendio forestal, y él había sido incapaz de detenerla. Los hombres que trajeron esa fiebre eran comerciantes de paso. Sabían que estaban enfermos. Aún así, vinieron, vendieron sus mercancías, estrecharon manos y propagaron la muerte. Después de que Sarah y Emma fallecieran, Elías siguió el rastro de esos hombres a través de 2 territorios y los encontró en un campamento cerca de la frontera con Colorado. No habló mucho cuando los encontró, simplemente les disparó, uno por uno, y dejó sus cuerpos para las aves carroñeras. Ese día se convirtió en un hombre buscado, no como los forajidos que robaban bancos o ganados, pero buscado al fin y al cabo. Huyó a las montañas, donde ningún agente de la ley lo seguiría, donde los inviernos eran lo suficientemente duros como para mantener alejados incluso a los más desesperados. Aprendió a vivir con el silencio, con la soledad, con el peso de lo que había hecho, pero ahora, mirando a la mujer sentada en el banco, sintió algo en su interior que creía que había muerto con su familia. No era exactamente lástima ni reconocimiento, sino algo más profundo. La comprensión que surge cuando ves a otra persona en la misma situación en la que tú te encontraste una vez. Desmontó lentamente, con sus botas crujiendo en la nieve recién caída. La mujer no levantó la vista. Tenía los ojos cerrados y respiraba superficialmente. Se le habían formado cristales de hielo en las pestañas. «Mamá», dijo en voz baja. Ella no respondió. Se arrodilló a su lado y se quitó un guante para tocarle la mano. Su piel estaba fría como una piedra. Miró a su alrededor. La estación estaba vacía. La taquilla estaba cerrada. No salía humo de la chimenea del jefe de estación. Todo el mundo se había ido a casa hacía horas, quizá días. La línea férrea se había cerrado cuando llegó la ventisca y no volvería a funcionar hasta que la primavera despejara los pasos. «Señora», volvió a decir, esta vez con más urgencia, «tiene que despertarse». Ella abrió los ojos. Él se fijó en que eran marrones, de un marrón intenso, como el agua de un arroyo que corre sobre las piedras. Se fijaron en él lentamente y la confusión dio paso al miedo. «Por favor», susurró ella. Su voz era apenas audible. «Tengo mucho frío». «Lo sé», dijo él. «¿Puede ponerse de pie?» Ella lo intentó. Sus piernas se doblaron. Él la cogió antes de que cayera y la levantó en brazos. No pesaba casi nada. A través de su fino abrigo, él pudo sentir lo frágil que se había vuelto. ¿Cuánto tiempo llevaba sentada allí? «Mi bolso», murmuró ella, señalando débilmente una pequeña bolsa de tela que había en el suelo. Él la cogió con una mano, sosteniéndola con la otra, y llevó ambas cosas hasta su caballo. Le costó trabajo subirla a la silla. Apenas podía mantenerse erguida.
Montó detrás de ella, envolviéndolos a ambos con su abrigo, y dirigió el caballo hacia las montañas. El trayecto hasta su cabaña duró 4 horas. La mujer entraba y salía del estado de inconsciencia. Sus piernas se doblaron. Él la sujetó antes de que cayera y la levantó en brazos. Pesaba muy poco. A través de su fino abrigo, él podía sentir lo frágil que se había vuelto. ¿Cuánto tiempo llevaba allí sentada? Mi bolso, murmuró ella, señalando débilmente una pequeña bolsa de tela que había en el suelo. La cogió con una mano, sujetándola con la otra, y llevó ambas cosas hasta su caballo. Le costó trabajo subirla a la silla. Apenas podía mantenerse erguida. Montó detrás de ella, envolviéndolos a ambos con su abrigo, y dirigió el caballo hacia las montañas. El trayecto hasta su cabaña duró 4 horas. La mujer entraba y salía del estado de inconsciencia, desplomándose contra él. Él no dejaba de hablarle, en voz baja y constante, diciéndole que se mantuviera despierta, que aguantara. No sabía si ella lo oía. La nieve caía con más fuerza a medida que subían, y el viento atravesaba incluso sus gruesas capas de ropa. Pero su caballo conocía el camino y finalmente, la cabaña apareció entre los árboles, pequeña, sólida y cálida. La llevó dentro y la acostó cerca de la chimenea. Las brasas de esa mañana aún brillaban débilmente. Avivó el fuego rápidamente, avivando las llamas con leña y añadiendo troncos más grandes, hasta que el calor comenzó a llenar la única habitación. Entonces centró su atención en la mujer. Más tarde se enteraría de que se llamaba Margaret Ellis. Tenía 28 años, aunque el dolor había envejecido su rostro. Había estado casada con Thomas Ellis, un tendero de un pueblo a 2 días de camino de allí. Thomas había muerto de neumonía hacía 8 semanas, sin dejar más que deudas. Los acreedores fueron los primeros en llegar. Luego, el casero. Margaret no tenía a dónde ir ni dinero para llegar allí. El hermano y la cuñada de Thomas le dejaron claro que no era bienvenida en su casa. Una viuda sin un centavo era una carga, dijeron. Una vergüenza. Así que Margaret vendió lo poco que le quedaba y compró un billete hacia el este para ir a ver a un primo en Ohio al que no había visto en 10 años. No sabía si el primo la acogería. No tenía otro plan. Pero el tren nunca llegó. La ventisca cerró el paso, el jefe de estación se marchó, todos los demás encontraron refugio y Margaret simplemente se sentó en ese banco porque no tenía a dónde ir. Había agarrado la última carta que Thomas le había escrito, escrita la semana antes de morir, en la que le decía cuánto la quería y cuánto lamentaba dejarla sin nada. Pero Elias aún no sabía nada de esto. Lo único que sabía era que una mujer se estaba muriendo delante de él y que tenía que salvarla. La envolvió en todas las mantas que tenía, calentó agua y le dio de beber caldo, cucharada a cucharada, con mucho cuidado. Le revisó las manos y los pies en busca de congelación y se sintió aliviado al encontrar solo daños superficiales. Durante todo ese tiempo, ella no dijo nada. Sus ojos lo seguían, cansados y agotados, pero no hablaba. Cuando por fin cayó en un sueño profundo, con la respiración profunda y regular, Elías se sentó y la miró. Su cabello oscuro se había soltado de las horquillas y se extendía por la almohada. Su rostro, ahora que recuperaba el color, era hermoso de una manera tranquila. Huesos fuertes, mentón decidido. El tipo de rostro que había visto dificultades y había sobrevivido a ellas. Se levantó y se acercó a la ventana. La noche había caído por completo. La nieve seguía cayendo, pesada e implacable. El paso estaría cerrado ahora, completamente intransitable. Aunque quisiera marcharse, aunque tuviera un lugar a donde ir, no podría. No durante semanas, quizá meses. Había acogido a una desconocida en su casa, una mujer, la primera persona que pisaba esa cabaña desde que la construyó hacía 5 años. No sabía qué hacer con eso. No sabía qué significaba. Le había salvado la vida. Sí, pero ¿y ahora qué? Elías miró la estantería donde guardaba las cosas de Sara, su cepillo para el pelo, su kit de costura, la muñeca de madera que había tallado para Emma. No había tocado esos objetos en años, no podía soportarlo, pero estaban allí, siempre allí, recordándole lo que había perdido, lo que había hecho, de lo que había huido. La mujer se movió en su sueño, murmurando algo que él no pudo entender. Se volvió para mirarla. Parecía increíblemente pequeña en su gran cama, rodeada de sus ásperas mantas. Vulnerable,
dependiente de él ahora. Había pasado 5 años solo por elección propia, 5 años de silencio y soledad, de vivir con su culpa y su dolor. Se había dicho a sí mismo que era lo que se merecía, que nunca más dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para perderlo, que estaba más seguro solo y que el mundo era más seguro sin él. Pero allí estaba ella, esta mujer, esta desconocida, que ya lo estaba trastocando todo. Elías volvió a su silla junto al fuego y se sentó con pesadez. No durmió aquella noche. Se limitó a observarla respirar y a preguntarse qué le depararía la mañana. Margaret se despertó con el olor del café y el humo de la leña. Por un momento, no recordó dónde estaba. El techo sobre ella, solo por elección propia. 5 años de silencio y soledad, de vivir con su culpa y su dolor. Se había dicho a sí mismo que era lo que se merecía, que nunca más dejaría que nadie se le acercara lo suficiente como para perderlo, que estaba más seguro solo y que el mundo era más seguro sin él. Pero ahí estaba ella, esa mujer, esa desconocida, alterándolo todo. Elías volvió a su silla junto al fuego y se sentó con pesadez. No durmió esa noche, simplemente la observó respirar y se preguntó qué le depararía la mañana. Margaret se despertó con el olor del café y el humo de la leña. Por un momento, no pudo recordar dónde estaba. El techo sobre ella era de madera tosca, no el yeso pintado de la pensión donde había pasado su última noche en la ciudad. Las mantas que la cubrían eran de lana gruesa, ásperas contra su piel, nada que ver con las finas sábanas de algodón que había conocido con Thomas. Entonces, la memoria le volvió de golpe. La estación, el frío, el hombre a caballo. Se incorporó demasiado rápido y le dio un mareo. Una mano le sujetó el hombro, con suavidad pero con firmeza. Tranquila, le dijo el hombre, has pasado por una experiencia muy dura. Margaret se volvió para mirarlo bien por primera vez. Era más mayor de lo que había pensado, quizá 40 años, con el rostro curtido y canas entre la barba oscura. Tenía los ojos de un azul pálido, del color del cielo invernal. Había bondad en ellos, pero también algo cauteloso. Algo cauteloso. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En mi cabaña, a unos 25 kilómetros de la estación. Le entregó una taza de hojalata. Bebe esto despacio. El café era fuerte y amargo, pero caliente. Ella rodeó la taza con ambas manos y bebió un sorbo, sintiendo cómo el calor se extendía por su pecho. A medida que su mente se aclaraba, la conciencia se apoderó de ella. Estaba en la casa de un desconocido, sola con él, a kilómetros de cualquier lugar. Debería irme, dijo, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. No puedes, dijo él, simplemente. La tormenta cerró el paso anoche. No volverá a abrirse hasta la primavera. Margaret lo miró fijamente. ¿La primavera? Faltan meses para eso. Febrero probablemente. Marzo si nieva más. Pero no puedo quedarme aquí. El pánico se apoderó de ella. Tengo que ir al este. Mi primo me está esperando. La expresión del hombre no cambió. Tu primo tendrá que esperar. Si intentas cruzar ese paso ahora, morirás. Así de simple. Las palabras fueron directas, pero no desagradables. Margaret miró hacia la ventana. La nieve presionaba contra el cristal, espesa y blanca. Apenas podía ver los árboles al otro lado. La realidad de su situación se apoderó de ella como un peso. Ni siquiera sé tu nombre, susurró. Elias Boone. Hizo una pausa. ¿Y tú eres? Margaret Ellis. Dudó y luego añadió. La viuda Ellis. Él asintió como si ya lo hubiera adivinado. Siento tu pérdida. Las palabras formales, tan a menudo sin sentido, sonaban sinceras viniendo de él. Margaret se encontró creyendo que él la entendía. Algo en su forma de comportarse, la cuidadosa distancia que mantenía, sugería que era un hombre que conocía el dolor de primera mano. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, preguntó. 1 día y medio. Ayer estuvo durmiendo todo el día. Margaret se miró. Todavía llevaba puesto el vestido, aunque alguien le había quitado las botas y el abrigo. La impropiedad de la situación la impactó por completo. Una viuda sola con un soltero en su casa. Si alguien del pueblo se enterara, su reputación quedaría completamente destruida. No es que le quedara mucha reputación que perder. No tengo cómo pagarle, dijo en voz baja. Por su ayuda, por la comida. No tengo casi nada. No te pido que me pagues. Entonces, ¿qué quieres? Elías se levantó y se acercó a la estufa,
sirviendo algo de una olla en un cuenco. Quiero que comas este guiso y recuperes fuerzas. Eso es todo. Le entregó el cuenco. Olía a carne de venado y tubérculos. Su estómago se contrajo con un hambre tan aguda que le dolía. Llevaba días sin comer una comida de verdad. Gracias, logró decir. Él asintió y volvió a su silla junto a la chimenea. Cogió un trozo de cuero y un cuchillo y reanudó lo que parecía ser la reparación de un arnés. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el crepitar del fuego y el aullido del viento en el exterior. Margaret comió despacio, estudiándolo cuando creía que él no la observaba. Sus manos se movían con destreza sobre el cuero. Todo en la cabaña hablaba de autosuficiencia. Las estanterías ordenadas con alimentos en conserva, las herramientas colgadas de clavijas, la leña apilada con precisión junto a la puerta. Era un hombre que había vivido solo durante mucho tiempo. ¿Quién prefería eso? ¿Por qué me ayudaste?, preguntó ella finalmente. Elías no levantó la vista de su trabajo. Me pareció lo correcto. La mayoría de los hombres habrían pasado de largo. Yo no soy como la mayoría de los hombres. No había jactancia en esa afirmación. El fuego y el viento aullando fuera. Margaret comió despacio, estudiándolo cuando creía que él no la miraba. Sus manos se movían con destreza sobre el cuero. Todo en la cabaña hablaba de autosuficiencia. Las estanterías ordenadas con comida en conserva, las herramientas colgadas de clavijas, la leña apilada con precisión junto a la puerta. Era un hombre que había vivido solo durante mucho tiempo. ¿Quién prefería eso? ¿Por qué me ayudaste?, preguntó ella finalmente. Elías no levantó la vista de su trabajo. Parecía lo correcto. La mayoría de los hombres habrían pasado de largo. Yo no soy como la mayoría de los hombres. No había jactancia en esa afirmación. Solo era un hecho. Margaret dejó el cuenco vacío y se arropó con las mantas. La cabaña le estaba caliente, pero no podía dejar de temblar. Quizás fuera por la conmoción, o simplemente por el peso de comprender que su vida había dado otro giro que ella no había elegido. No seré una carga, dijo. Sé cocinar, limpiar, arreglar cosas. Me ganaré el sustento. No es necesario. Para mí sí lo es. Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. Ya he sido una carga demasiado grande. Para la familia de Thomas. Para el pueblo. No volveré a hacerlo. Elías finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes y evaluadores. No es una carga, señora Ellis. Es una persona que necesitaba ayuda. Hay una diferencia. Margaret sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Se dio la vuelta, avergonzada. Había llorado tanto en los últimos 2 meses que pensaba que ya no le quedaban lágrimas. Pero la amabilidad, una amabilidad inesperada, pareció desbloquear algo en ella. Lo siento, susurró. No hay nada que sentir. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué pensará la gente? Cuando se enteren de que pasé el invierno aquí contigo, nadie se va a enterar. Nadie viene aquí. No he visto a nadie en 5 años. ¿5 años? Margaret lo miró con una nueva comprensión. ¿Has estado solo todo ese tiempo? Por elección propia. La forma en que lo dijo dejó claro que el tema estaba cerrado. Margaret no insistió. Entendía que había cosas de las que uno no quería hablar. Sobre un dolor demasiado profundo para una conversación casual, el día pasó lentamente. Elías le mostró dónde estaban las cosas. El retrete trasero, el pozo del que había que quitar la nieve cada mañana, el sótano excavado en la ladera. Le explicó la rutina del lugar, el trabajo que había que hacer. Margaret escuchó con atención, memorizándolo todo. Si iba a estar allí durante meses, tenía que ser útil, tenía que contribuir. Era la única forma de soportarlo. Esa noche, cuando la oscuridad cayó temprana y completa, Elías le cedió la cama y se acostó en un jergón junto al fuego. Margaret protestó, pero él no quiso escuchar. Ella permaneció despierta durante horas, mirando al techo, escuchando su respiración tranquila al otro lado de la habitación. La extrañeza de todo aquello la abrumaba. Hacía solo unas semanas se había casado, se había establecido, se sentía segura. Ahora Thomas estaba muerto, había perdido su hogar y estaba atrapada en una cabaña en la montaña con un hombre al que no conocía, pero que le había salvado la vida. Eso lo sabía con certeza. Sin él, se habría congelado en aquel banco, habría muerto sola y sin que nadie la echara de menos. Pasara lo que pasara ahora, trajera lo que trajera el invierno, se lo debía por eso.
En la oscuridad, Margaret buscó debajo de la almohada y encontró la carta que había estado apretando en la estación, la última carta de Thomas. No podía leerla en la oscuridad, pero se sabía cada palabra de memoria. Él le había prometido que todo iría bien, que construirían una buena vida juntos, que siempre la cuidaría. Todas promesas que no pudo cumplir. Margaret dobló la carta con cuidado y la guardó. Mañana empezaría a aprender a sobrevivir en ese lugar, a vivir en ese extraño mundo nuevo, donde no era ni esposa ni viuda, ni invitada ni prisionera, sino algo intermedio, algo indefinido. Al otro lado de la habitación, Elías se movió en su jergón. Margaret se preguntó qué estaría pensando, qué le había llevado a ese aislamiento, qué había perdido para preferir la soledad a la compañía de los demás. Se preguntó si alguna vez lo sabría, si él confiaría lo suficiente en ella como para contárselo, si podrían sobrevivir juntos durante meses en ese pequeño espacio sin que uno de los dos, o ambos, se derrumbaran bajo el peso de la proximidad y los recuerdos. Afuera, el viento arreció, azotando las ventanas con la nieve. La tormenta estaba lejos de terminar, y Margaret se dio cuenta de que su calvario también apenas estaba comenzando. Para la tercera semana, el encierro había comenzado a afectarlos. Las paredes parecían acercarse cada día más, y Margaret se encontraba mirando por la ventana durante horas, viendo la nieve caer sobre la nieve, blanco sobre blanco hasta que el mundo desaparecía. Elías notó su inquietud. Una mañana, después de una noche clara que había dejado el mundo resplandeciente de escarcha, le dijo, «Ponte tu ropa más abrigada, vamos a...». Ambos se estaban derrumbando bajo el peso de la proximidad y los recuerdos. Afuera, el viento se intensificó, azotando las ventanas con la nieve. La tormenta estaba lejos de terminar, y Margaret se dio cuenta de que su calvario también solo acababa de empezar. Para la tercera semana, el síndrome de encierro había comenzado a aparecer. Las paredes parecían acercarse cada día más, y Margaret se encontraba mirando por la ventana durante horas, viendo cómo la nieve caía sobre la nieve, blanco sobre blanco, hasta que el mundo desaparecía. Elías se dio cuenta de su inquietud. Una mañana, después de una noche clara que había dejado el mundo resplandeciente de escarcha, le dijo, «Ponte la ropa más abrigada que tengas, vamos a salir». Margaret lo miró sorprendida. ¿Salir? Debía de hacer 10 grados bajo cero, casi cero, pero ha salido el sol. ¿Te vendrá bien moverte? Le mostró un par de raquetas de nieve que habían estado colgadas en la pared desde que ella llegó. «Son de Sarah», dijo. «Te deberían quedar bien». Margaret se las ató, sintiéndose torpe y desgarbada. Pero cuando pisó la nieve profunda y no se hundió, se rió encantada. Elías sonrió al oírla y se adentraron en el bosque. Él le enseñó a leer el bosque, a identificar los árboles por su corteza cuando no tenían hojas, a detectar las huellas de los animales y saber qué había pasado y cuándo. Le señaló dónde los ciervos habían raspado la corteza en busca de comida, dónde un zorro había marcado su territorio, dónde se habían reunido los cuervos para disputarse algún premio oculto. «Las montañas hablan», dijo. «Solo hay que aprender el idioma». Margaret escuchó fascinada. Había pasado toda su vida en pueblos y asentamientos. La naturaleza salvaje siempre había sido algo que temer, algo que evitar. Pero Elías se movía por ella como si formara parte de ella, leyendo señales que ella no podía ver, oyendo sonidos que ella no podía distinguir. Siguieron una cresta hasta llegar a un claro donde se abría la vista. Las montañas se extendían en todas direcciones, picos blancos contra el cielo azul que se perdía en el infinito. Margaret contuvo el aliento ante tanta belleza. «Por eso te quedas», dijo, «para formar parte de ello». Elías se situó a su lado, contemplando el panorama. «Aquí arriba, el mundo tiene sentido. Todo tiene su lugar, su propósito. Nada se desperdicia ni es falso. ¿No echas de menos a la gente? Echo de menos a personas concretas. A Sarah, a Emma, a mi hermano, aunque no lo he visto en 20 años». Hizo una pausa. «¿Pero a la gente en general?» «No, no echo de menos las mentiras y las falsedades, la forma en que la gente te sonríe a la cara y te apuñala por la espalda». «¿Todos? No todo el mundo es así». «Basta, Margaret». Pensó en la forma en que su cuñada le había sonreído mientras le decía que no podía quedarse. La forma en que los vecinos la habían ignorado después de la muerte de Thomas, como si se hubiera vuelto invisible. La forma en que el pueblo había estado tan ansioso por deshacerse de una mujer que no tenía dinero,
ni perspectivas. Quizás tengas razón, dijo en voz baja. Se quedaron en silencio, mirando el cielo. Un halcón volaba en círculos sobre sus cabezas, dejándose llevar por el viento. Margaret sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado soportando sin darse cuenta. Aquí fuera, en todo este espacio, podía respirar. En el camino de vuelta, Elías le enseñó a reconocer la madera muerta adecuada para encender el fuego, a comprobar la profundidad de la nieve con un palo antes de pisarla y a orientarse con el sol. Margaret lo absorbió todo, ávida de conocimientos, de habilidades, de cualquier cosa que la hiciera más capaz en este lugar. Cuando regresaron a la cabaña, ambos estaban enrojecidos por el frío y el esfuerzo. Margaret se sentía más viva que en meses. Las paredes ya no la oprimían. El espacio le parecía generoso en lugar de confinado. Esa noche, después de la cena, Elías hizo algo que no había hecho antes. Se acercó a un baúl de madera que había en un rincón y lo abrió. Margaret había visto el baúl, pero nunca le había preguntado por él. Había aprendido que algunas cosas eran privadas. Él sacó un pequeño objeto y lo sostuvo durante un largo momento antes de volverse hacia ella. En sus manos tenía una muñeca de madera tallada con evidente cuidado. La cara era sencilla pero expresiva, y el cuerpo tenía articulaciones en los brazos y las piernas. Era de Emma, dijo. Su voz era áspera. La hice para su tercer cumpleaños. Margaret dejó lo que estaba remendando y esperó. Sintió que era algo importante, que Elías estaba compartiendo algo que no había compartido en años. La llevaba a todas partes, continuó él. La llamó Rose, como la madre de Sarah. Le hablaba como si fuera real. Sonrió con tristeza. Sarah solía decir que Emma tenía mejor relación con la muñeca que con la mayoría de los niños del pueblo. Parece que era especial. Lo era, dijo Elías mientras daba vueltas a la muñeca entre sus manos. Hacía preguntas constantemente. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De dónde vienen las estrellas? ¿Qué pasa cuando morimos? Hizo una pausa. No tenía buenas respuestas para esa última pregunta. Todavía no las tengo. Ella intuyó que era algo importante, que Elías estaba compartiendo algo que no había compartido en años. Se la llevaba a todas partes, continuó él, y la llamó Rose, como la madre de Sarah. Le hablaba como si fuera real, sonrió con tristeza. Sarah solía decir que Emma tenía mejor relación con la muñeca que con la mayoría de los niños del pueblo. Parece que era especial. Lo era. Elías dio la vuelta a la muñeca entre sus manos. Hacía preguntas constantemente. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De dónde vienen las estrellas? ¿Qué pasa cuando morimos? Hizo una pausa. No tenía buenas respuestas para esa última pregunta. Y sigo sin tenerlas. Margaret se levantó y cruzó la habitación lentamente. Se detuvo junto a Elías y miró la muñeca. ¿Me permite?, preguntó en voz baja. Él asintió y se la entregó. Margaret la acunó con cuidado, sintiendo la suavidad de la madera, la esmerada artesanía. Había sido sostenida por una niña, amada por una niña. Sintió el peso de eso, lo sagrado que era. Nunca pude tener a mi propio hijo, dijo en voz baja. Thomas y yo lo intentamos durante mucho tiempo. Recé, negocié con Dios, prometí que sería la mejor madre si me daba un bebé. Miró a Elías, no lo hizo, y pensé que eso significaba que no era digna, que había fracasado en lo más básico que una mujer debe hacer. Margaret, pero tal vez, continuó, tal vez simplemente no estaba destinado a ser. Como tú dijiste, tal vez no todo lo que no sucede es un fracaso. Le devolvió la muñeca y sus dedos se rozaron al intercambiarla. Ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Se quedaron cerca, con la muñeca entre ellos, y algo pasó en el aire. Un entendimiento, un reconocimiento del dolor compartido, el comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado. Gracias por mostrarme esto, susurró Margaret, por confiarme su recuerdo. Elías asintió, incapaz de hablar. Devolvió la muñeca al baúl con cuidado, con reverencia. Cuando se volvió, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. A Sarah le habrías caído bien, dijo. Siempre decía que las mejores personas eran aquellas que habían sido quebrantadas y habían aprendido a repararse. No estoy seguro de haber aprendido a repararme. Estás aquí, ¿no? Sigues en pie. Eso es reparar. Margaret sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No intentó ocultarlas. En ese lugar, con ese hombre, no tenía que fingir ser otra cosa que lo que era. Rota, afligida, pero aún allí. Aún en pie,
Elias extendió la mano y le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Su tacto fue ligero como una pluma, pero Margaret lo sintió resonar en todo su cuerpo. Ambos seguimos en pie, dijo él en voz baja. Y en ese momento, Margaret supo con absoluta certeza que se estaba enamorando de él, de ese hombre rudo, amable y herido que vivía solo en las montañas, de ese desconocido que se había convertido en la persona que mejor la entendía. Lo sabía y estaba aterrorizada, y no podía evitarlo. La cuarta semana trajo un cambio en el ritmo entre ellos. Se movían el uno alrededor del otro con una nueva conciencia, cuidadosos de no tocarse, pero siempre conscientes de la proximidad. El aire se sentía cargado, como antes de un rayo. Margaret se encontró mirando a Elias cuando pensaba que él no la estaba mirando. La forma en que se movía, económica y segura. La forma en que sus manos trabajaban la madera o el cuero con paciente destreza. La forma en que a veces miraba fijamente al fuego, con una expresión tan perdida que ella quería acercarse y traerlo de vuelta. Ella también lo pilló mirándola. Dejaba de amasar el pan y encontraba sus ojos fijos en ella, o levantaba la vista de lo que estaba remendando y se encontraba con su mirada al otro lado de la habitación. Ninguno de los dos hablaba de ello, pero la conciencia zumbaba entre ellos, persistente y creciente. Una mañana, Margaret estaba haciendo pan y se dio cuenta de que tenía que quitarse el anillo de boda. La masa se pegaría a él y arruinaría la hornada. Dudó, mirando la sencilla banda de oro. No se lo había quitado desde que Thomas se lo había puesto 5 años atrás. Incluso cuando él murió, incluso cuando ella se marchó del pueblo, se lo había dejado puesto. Era un símbolo de quién había sido, de lo que había perdido. Se lo quitó lentamente y lo dejó en el alféizar de la ventana. Su dedo se sentía extraño sin él. Desnudo, ligero, Elias estaba en la mesa, trabajando en el libro de contabilidad, donde llevaba un registro de sus suministros. Levantó la vista al oír el pequeño sonido del metal sobre la madera. Sus ojos se posaron en el anillo, luego en la mano desnuda de Margaret, y luego se apartaron. No dijo nada, pero ella sabía que se había dado cuenta. Margaret amasó la masa con más fuerza de la necesaria, liberando una tensión que no sabía nombrar. Cuando el pan estuvo formado y listo para leudar, fue a lavarse las manos al lavabo. El anillo estaba en el alféizar de la ventana, brillando a la luz de la mañana. Lo cogió, dudó y luego se lo quitó lentamente y lo dejó en el alféizar. Su dedo se sentía extraño sin él. Desnudo, ligero, Elias estaba sentado a la mesa, trabajando en el libro de contabilidad, donde llevaba un registro de sus suministros. Levantó la vista al oír el leve sonido del metal sobre la madera. Sus ojos se posaron en el anillo, luego en la mano desnuda de Margaret, y luego se apartaron. No dijo nada, pero ella sabía que se había dado cuenta. Margaret amasó la masa con más fuerza de la necesaria, liberando una tensión que no sabía nombrar. Cuando el pan estuvo moldeado y listo para leudar, fue a lavarse las manos al lavabo. El anillo estaba en el alféizar de la ventana, brillando a la luz de la mañana. Lo cogió, dudó y luego lo dejó allí, solo por ahora, se dijo a sí misma, solo mientras el pan leuda. Pero cuando el pan estuvo horneado y enfriado, el anillo seguía en el alféizar de la ventana, y Margaret descubrió que no se atrevía a ponérselo de nuevo. Esa tarde estaba sacando agua del pozo cuando su pie se enganchó en el hielo y resbaló. Habría caído con fuerza, pero Elías estaba allí y la sujetó con sus fuertes brazos alrededor de su cintura. Se quedaron así, inmóviles, con las manos de ella agarradas a los hombros de él y los brazos de él sujetándola con firmeza, cara a cara, tan cerca que ella podía ver las motas doradas de sus ojos azules y sentir su aliento en su piel. «Gracias», susurró ella. Él no la soltó inmediatamente. Durante un largo momento, se quedaron allí, en equilibrio, al borde de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Entonces, Elías la soltó y dio un paso atrás, aclarando la garganta. «Ten cuidado», dijo. «El hielo es traicionero». Margaret asintió sin atreverse a hablar. Terminó de llenar el cubo, con las manos ligeramente temblorosas. Cuando regresó a la cabaña, Elías ya estaba dentro, de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. La tarde transcurrió en casi silencio. Se movían el uno alrededor del otro como planetas en órbita, atraídos por la gravedad, pero temerosos de chocar. Margaret intentó concentrarse en sus remiendos,
pero sus puntadas eran desiguales y tuvo que deshacerlas 2 veces. Cuando cayó la noche y Elias preparó su jergón junto al fuego, ninguno de los dos habló, pero la tensión era asfixiante. Margaret se acostó en la cama, mirando al techo, con el corazón acelerado. Podía oír cada ruido que hacía Elias, el susurro de las mantas, el crujir del suelo, su respiración, mesurada pero no del todo regular. Debió de quedarse dormida, porque se despertó y encontró la cabaña a oscuras, salvo por las brasas moribundas del fuego. Pero algo había cambiado. Se incorporó lentamente y vio a Elias sentado junto a la chimenea, con la cabeza entre las manos. «Elias», susurró. Él levantó la vista, sobresaltado. «Lo siento. ¿Te he despertado?» «No, ¿estás bien?» Se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, «No, no estoy bien». Margaret se levantó y se envolvió en una manta. Cruzó la habitación y se sentó a su lado. «¿Qué pasa?» «Tengo miedo», dijo simplemente. «¿De qué?» «De esto», dijo señalando entre ellos. «¿De lo que está pasando?» «De volver a preocuparme». La miró y a la luz del fuego, ella pudo ver el miedo en sus ojos. «No puedo volver a perder a alguien, Margaret. No podría sobrevivirlo. No sabes si va a pasar algo», dijo ella con delicadeza. «¿Verdad? La vida se lleva todo al final. Me han arrebatado a todos los que he amado. A mis padres, a mi hermano, en cierto modo. A Sara y a Emma», se le quebró la voz. «Vine aquí para dejar de sentir, para dejar de desear, para dejar de ser lo suficientemente humano como para sufrir. Pero tú eres humano. No puedes evitarlo. Lo intenté». Rió con amargura. «Lo intenté durante 5 años, y entonces apareciste tú, y todo lo que había construido se derrumbó». Margaret sintió que su propio miedo se unía al de él. «Yo también lo siento», admitió. «Estoy aterrorizada. Thomas solo lleva 2 meses muerto. Todavía debería estar de duelo. Sigo estando de duelo. Pero también», le costó encontrar las palabras, «también siento cosas que pensaba que nunca volvería a sentir. Y no sé si eso está mal, o bien, o si es simplemente humano. No dejo de pensar que estoy traicionando a Sara, que se sentiría herida si lo supiera». «¿De verdad crees eso?» Elias lo pensó. «No», dijo finalmente. «Sara era práctica. Me diría que no desperdiciara mi vida llorando su pérdida. Pero saber eso no hace que la culpa desaparezca». «Lo entiendo». Margaret extendió la mano y le tomó la suya. El gesto le pareció monumental, inevitable. «Thomas era un buen hombre, pero no creo que me reprochara encontrar la felicidad. Quería que me cuidaran, protegida». Se sentaron en silencio, con las manos entrelazadas, ambos temerosos e incapaces de soltarse. «¿Qué hacemos?», preguntó Elias finalmente. «No lo sé», admitió Margaret. «Pero tal vez no tengamos que decidirlo esta noche. Tal vez solo tengamos que sentarnos aquí juntos». Y así lo hicieron. Se sentaron junto al fuego moribundo hasta que el amanecer se coló por las ventanas, cogidos de la mano como niños temerosos de la oscuridad, sin hablar, sin moverse, solo presionados. Y le tomó la mano. El gesto le pareció monumental, inevitable. «Thomas era un buen hombre, pero no creo que me envidiaría por encontrar la felicidad. Quería que me cuidaran, que me protegieran». Se sentaron en silencio, con las manos entrelazadas, ambos asustados e incapaces de soltarse. «¿Qué hacemos?», preguntó Elias finalmente. «No lo sé», admitió Margaret, «pero tal vez no tengamos que decidirlo esta noche. Quizás solo sentarnos aquí juntos». Y así lo hicieron. Se sentaron junto al fuego moribundo hasta que el amanecer se coló por las ventanas, cogidos de la mano como niños que temen a la oscuridad, sin hablar, sin moverse, solo estando presentes el uno para el otro y con su miedo. Cuando llegó la mañana, cuando el mundo práctico se reafirmó y tuvieron que levantarse y comenzar la jornada laboral, algo fundamental había cambiado. Habían puesto nombre a lo que eran, lo habían admitido en voz alta, y aunque ninguno de los dos sabía lo que vendría después, sabían que lo afrontarían juntos. Margaret se puso el delantal para preparar el desayuno. En el alféizar de la ventana, el anillo de Thomas seguía donde lo había dejado el día anterior. Lo miró durante un largo rato, luego se dio la vuelta y empezó a cocinar. A principios de febrero, el tiempo mejoró. 3 días de cielos despejados y fríos, sin nieve nueva. Elias estudió las condiciones y tomó una decisión. «Tengo que ir al puesto comercial», anunció durante el desayuno. «Las provisiones están bajando más de lo que me gustaría.
Entre los dos, las cosas van más rápido, asintió Margaret. Iré contigo. No. La respuesta fue firme. Son 2 días de duro viaje y el camino es peligroso incluso en buenas condiciones. No soy indefensa, Elias. He demostrado que puedo arreglármelas. No se trata de que seas indefensa. Dejó su café sobre la mesa. El puesto comercial es donde la gente habla, donde circulan las noticias. Si alguien te viera conmigo y hiciera preguntas, podría causar problemas. ¿Qué tipo de problemas? No respondió directamente. Confía en mí. Aquí estarás a salvo. Volveré en 4 días como máximo. Margaret quiso discutir, pero algo en su expresión la detuvo. Había más cosas que él no decía, pero ella había aprendido cuándo insistir y cuándo dejar las cosas en paz. 4 días, dijo. Te esperaré el 4.º día. Se marchó antes del amanecer del día siguiente. Margaret se quedó en la puerta, envuelta en una manta, viéndolo alejarse. Sin él, la cabaña le pareció inmediatamente demasiado grande y demasiado silenciosa. Pasó el primer día haciendo las tareas domésticas con energía feroz, tratando de escapar de la soledad. Cortó leña, acarreó agua, limpió todo lo que se podía limpiar. Pero al anochecer, el silencio la invadió. Se había acostumbrado tanto a la presencia de Elias que su ausencia le causaba un dolor físico. El segundo día fue peor. El tiempo pasaba lentamente. Margaret se sorprendía a sí misma, sobresaltándose con cada ruido, imaginando peligros. ¿Y si su caballo se había cojeado? ¿Y si se había caído? ¿Y si no volvía? Se dijo a sí misma que estaba siendo tonta. Elias había sobrevivido 5 años solo en esas montañas. Sabía cómo cuidarse. Pero la lógica no aliviaba el nudo de preocupación que tenía en el pecho. Para distraerse, Margaret comenzó a explorar la cabaña más a fondo. Había respetado el espacio de Elias, sin entrometerse en cosas que no le incumbían. Pero ahora, sola e inquieta, la curiosidad pudo más que ella. Hojeó sus libros, pocos, muy gastados, en su mayoría guías prácticas. Examinó sus herramientas, maravillándose de lo bien cuidadas que estaban. Abrió el baúl donde guardaba la muñeca de Emma, pero no tocó nada de lo que había dentro. Incluso ahora le parecía demasiado sagrado. Entonces se fijó en algo que no había visto antes, un ligero desnivel en las tablas del suelo cerca de la estufa. Se arrodilló y pasó los dedos por la madera. Una tabla estaba más suelta que las demás. Cuando la levantó con cuidado, se separó. Debajo había un hueco, y en ese hueco una bolsa de cuero, una pistola envuelta en hule y un trozo de papel. A Margaret le temblaban las manos mientras desplegaba el papel. Era viejo, desgastado, del tipo que se cuelga en las oficinas del sheriff en toda la frontera. Sus 2 ojos recorrieron las palabras y su corazón comenzó a latir con fuerza. Se busca para interrogar a Elias Boone en relación con la muerte de 3 hombres cerca de la frontera de Colorado. 1877. Contactar con la oficina del alguacil de los Estados Unidos, Cheyenne. Debajo del texto había una descripción que encajaba perfectamente con Elias, y un boceto, tosco pero reconocible. Margaret se sentó sobre sus talones, con el papel agarrado en sus manos. Su mente daba vueltas. Elias era buscado por la ley. Había matado a 3 hombres. Por eso vivía solo. Por eso se había negado a dejarla ir al puesto comercial. Por eso se había escondido en esas montañas durante 5 años. Leyó el aviso de nuevo. Buscando comenzó a acelerarse. Se buscaba a Elias Boone para interrogarlo. En relación con la muerte de 3 hombres cerca de la frontera de Colorado, 1877, contactar con la oficina del alguacil de los Estados Unidos, Cheyenne. Debajo del texto había una descripción que encajaba perfectamente con Elias, y un boceto, tosco pero reconocible. Margaret se sentó sobre sus talones, con el papel agarrado en sus manos. Su mente daba vueltas. Elias era buscado por la ley. Había matado a 3 hombres. Por eso vivía solo. Por eso se había negado a dejarla ir al puesto comercial. Por eso se había escondido en esas montañas durante 5 años. Leyó el aviso de nuevo, buscando detalles, en relación con, no por el asesinato de, buscado para ser interrogado, no buscado vivo o muerto, pero era suficiente para comprender que Elias huía de algo, que la ley lo buscaba. Su primer instinto fue el miedo. Estaba sola en una cabaña con un hombre que había matado. ¿Qué sabía realmente de él? ¿Y si estaba en peligro? Pero tan pronto como se le ocurrió esa idea, la descartó.
Elías había tenido innumerables oportunidades de hacerle daño si esa hubiera sido su intención. En cambio, le había salvado la vida, la había cuidado y la había tratado con amabilidad y respeto. Fuera lo que hubiera hecho, fueran quienes fueran esos hombres, no podía creer que él fuera una amenaza para ella. Aún así le temblaban las manos mientras volvía a colocar el aviso y los demás objetos, y encajaba la tabla del suelo en su sitio. Se quedó sentada en el suelo durante un buen rato, asimilando lo que había descubierto. 3 hombres muertos, 5 años escondido, una vida abandonada. ¿Qué había pasado? ¿Qué podía llevar a un hombre como Elías a matar? La respuesta le llegó poco a poco, al reconstruir las cosas que él había dicho. La fiebre que mató a su familia, los hombres que la trajeron, su rabia, su dolor. Recordó sus palabras. Los hombres que trajeron esa fiebre a nuestro pueblo sabían que estaban enfermos. Aún así, vinieron a vender sus productos. Él los había perseguido, los había matado por venganza. Margaret se llevó las manos a la cara. Debería estar horrorizada. Debería estar planeando marcharse tan pronto como se despejara el paso. Debería estar agradecida de haber descubierto esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que sentía en cambio era una profunda y dolorosa comprensión. Pensó en aquellos días después de la muerte de Thomas, cuando el dolor era tan abrumador que apenas podía respirar. Pensó en la rabia que había sentido por lo injusto de todo aquello. Si alguien hubiera sido directamente responsable de su muerte, si hubiera habido un objetivo para esa rabia, ¿qué habría hecho ella? No podía afirmar con certeza que hubiera elegido algo diferente a lo que había hecho Elias. Esa noche, Margaret apenas durmió. Se quedó despierta, repasando todo en su mente. Por la mañana había tomado una decisión. Esperaría a que Elias regresara. Le diría lo que había descubierto, le daría la oportunidad de explicarse, y luego decidiría si quedarse o marcharse. Elias regresó en la tarde del 4.º día, tal y como había prometido. Margaret oyó el caballo y se acercó a la puerta. Se sintió aliviada al verlo, vivo y sano, pero rápidamente fue sustituido por la aprensión. Él supo de inmediato que algo iba mal. ¿Qué ha pasado?, preguntó, desmontando rápidamente. No ha pasado nada. Estoy bien. Margaret dio un paso atrás para dejarle entrar. Pero tenemos que hablar. Elias dejó los suministros que había traído y la miró con atención. Está bien. Margaret respiró hondo. Encontré el aviso, debajo del suelo. Elías se quedó muy quieto. Su rostro se quedó sin expresión. Durante un largo momento no dijo nada. Entonces, ya veo. No voy a fingir que no lo he visto. No voy a actuar como si todo fuera igual. La voz de Margaret era firme, aunque su corazón latía con fuerza. Necesito que me cuentes lo que pasó. La verdad. Elías se hundió en una silla. De repente parecía más viejo, cansado. La verdad es que maté a 3 hombres. Les disparé. Les vi morir. ¿Por qué? Porque asesinaron a mi familia. Su voz era monótona. Llegaron a nuestro pueblo sabiendo que tenían fiebre. Vendían productos contaminados. Infectaron a la mitad del asentamiento. Sarah y Emma murieron por culpa de ellos, porque esos hombres querían obtener beneficios más que preocuparse por las vidas. Así que los localizaste. Sí, me llevó un mes y los encontré en Colorado. Pensé que se habían salido con la suya. La miró. No tenía intención de matarlos. Me dije a mí mismo que solo quería justicia. Quería que los llevaran ante la ley. Pero cuando los vi riendo y bebiendo como si nada hubiera pasado, se interrumpió. Les disparé. A los 3. No les di oportunidad de defenderse. Simplemente los ejecuté. Y luego huiste. Huí. Vine aquí, donde nadie me seguiría, donde podría desaparecer. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. No estoy orgulloso de lo que hice, Margaret. He vivido con ello todos los días. La culpa. Nuestras vidas. ¿Así que los localizaste? Sí. Me llevó un mes y los encontré en Colorado. Pensé que se habían salido con la suya. La miró. No tenía intención de matarlos. Me dije a mí mismo que solo quería justicia. Quería que los llevaran ante la justicia. Pero cuando los vi riendo y bebiendo como si nada hubiera pasado, se interrumpió. Les disparé. A los 3. No les di oportunidad de defenderse. Simplemente los ejecuté. Y luego huiste. Huí. Vine aquí, donde nadie me seguiría, donde podría desaparecer.
Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. No estoy orgulloso de lo que hice, Margaret. He vivido con ello todos los días. La culpa. Saber que me convertí en un asesino. Que no soy mejor que ellos. No te pareces en nada a ellos, dijo Margaret en voz baja. ¿Cómo puedes decir eso? Yo maté. Tú mataste a hombres que merecían morir, que habían asesinado a niños. Se acercó a él. No digo que estuviera bien. No digo que la ley no debiera haberse encargado de ello. Pero entiendo por qué lo hiciste, dijo Margaret, mirándolo fijamente. Deberías tenerme miedo. No lo tengo. Deberías irte cuando el paso esté despejado. Aléjate de mí todo lo que puedas. ¿Es eso lo que quieres? Lo que te traiga. Yo quiera, no importa. Te mereces algo mejor que... Déjame decidir lo que me merezco, le interrumpió Margaret. No soy una niña. No soy alguien a quien haya que proteger de la verdad. Le cogió la mano. Me salvaste la vida. Has sido amable conmigo, honesto conmigo, excepto por esta única cosa que hiciste bien en ocultar. Lo que hicieras hace 5 años no cambia quién eres ahora, ¿verdad? Su voz estaba angustiada. ¿Cómo puedes separar las dos cosas? Porque las personas son más que lo peor que han hecho. Porque el dolor nos hace capaces de cosas terribles. Porque yo... Se detuvo con las palabras atascadas en la garganta. ¿Por qué qué? Porque te quiero, dijo simplemente. Y amar significa ver a alguien por completo y elegirlo de todos modos. La expresión de Elias se derrumbó. La atrajo hacia sus brazos, abrazándola como si fuera a desaparecer. No te merezco, le susurró al oído. Quizás no, pero me tienes de todos modos. Permanecieron así durante mucho tiempo, abrazándose mientras la luz de la tarde se desvanecía. Afuera, la montaña era testigo silencioso. Adentro, 2 personas destrozadas se eligieron mutuamente a pesar de todo, a pesar de la razón, a pesar del miedo, a pesar del pasado que los perseguía a ambos. No era el final feliz que prometían los cuentos de hadas, pero era real, y por ahora eso era suficiente. Los días que siguieron al descubrimiento de Margaret trajeron una nueva honestidad entre ellos. El último muro se había derrumbado y lo que quedaba era crudo y real. Hablaban hasta altas horas de la noche, y Elias le contaba todo lo que había ocultado, sobre las secuelas de los asesinatos, la persecución por todo el territorio, el terror de ser casado, sobre el primer año en la cabaña, cuando había considerado acabar con su vida más de una vez, sobre el lento proceso de aprender a vivir con lo que había hecho. Margaret escuchaba sin juzgar, sosteniendo su mano cuando las palabras se volvían demasiado difíciles. Ella compartió su propia oscuridad. Los días después de la muerte de Thomas, cuando no podía levantarse de la cama, cuando la comida sabía a ceniza, y se preguntaba si sería más fácil simplemente dejar de existir. La vergüenza que sentía por su alivio de que él se hubiera ido, por no tener que fingir más estar contenta en un matrimonio que se sentía como llevar un abrigo que no le quedaba bien. Lo amaba, dijo ella, pero también me sentía atrapada por él, por la vida que teníamos, y cuando murió, junto con el dolor, sentí una terrible libertad, y me odié a mí misma por sentirla. El dolor no es sencillo, dijo Elías. Nos dicen que debería ser pura tristeza, pero no lo es. Es ira, alivio y culpa, todo mezclado. Sí. Margaret apoyó la cabeza en su hombro. Exactamente eso. Se sentaron juntos a la luz del fuego. 2 personas que finalmente habían dejado de huir de sí mismas, de su pasado, de la posibilidad de un futuro. He estado pensando, dijo Elias después de un rato, en lo que pasa cuando el pasado se aclara. El corazón de Margaret se encogió. ¿En qué has estado pensando? Que no puedo seguir escondiéndome para siempre. No puedo seguir viviendo como un fugitivo. Se volvió hacia ella. Si vamos a tener una vida juntos de verdad, tengo que afrontar lo que hice, entregarme, aceptar cualquier sentencia que me impongan. No. Margaret se enderezó. Elías, podrían ahorcarte. Quizá no. Han pasado 5 años. Las familias podrían haber seguido adelante. La ley podría conformarse con una pena de prisión. Él le tomó ambas manos. Pero no puedo pedirte que construyas una vida con un hombre buscado. No puedo pedirte que vivas escondida, siempre mirando por encima del hombro. No me importa eso. Me importa mantenerte con vida. Lo sé. Pero Margaret, escúchame. Sus ojos estaban serios, decididos. Afrontarlo. Si vamos a tener una vida juntos, necesito afrontar lo que hice. Entregarme.
aceptar cualquier sentencia que me impongan. No. Margaret se enderezó. Elías, podrían ahorcarte. Quizás sí, quizás no. Han pasado 5 años. Las familias podrían haber seguido adelante. La ley podría conformarse con una pena de prisión. Él le tomó ambas manos. Pero no puedo pedirte que construyas una vida con un hombre buscado por la justicia. No puedo pedirte que vivas escondida, siempre mirando por encima del hombro. Eso no me importa. Me importa mantenerte con vida. Lo sé. Pero Margaret, escúchame. Sus ojos eran serios, decididos. Quiero casarme contigo como es debido, en una iglesia con testigos, con tu nombre y el mío escritos en un registro para que cualquiera pueda verlo. Quiero construirte un verdadero hogar, no esta cabaña en medio de la nada. Quiero darte la vida que te mereces. Tú ya me has dado una vida. Me salvaste. Te saqué de un banco. Tú te salvaste a ti misma. Sonrió levemente. Eres la persona más fuerte que he conocido. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la pérdida de Thomas. Lo suficientemente fuerte como para pasar un invierno con un extraño en medio de la naturaleza. Lo suficientemente fuerte como para amar a un hombre que ha hecho cosas terribles. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Margaret. No te vayas, por favor. Nos quedaremos aquí. Haremos que funcione. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta que sea demasiado viejo para casar? ¿Hasta que uno de nosotros se enferme o se lesione y necesite ayuda? No podremos salir de aquí. Le secó las lágrimas con delicadeza. No quiero solo sobrevivir contigo, Margaret. Quiero vivir. Ella sabía que tenía razón. Sabía que un futuro basado en esconderse no era ningún futuro. Pero la idea de perderlo, de verlo partir para enfrentarse a una justicia que podría significar su muerte, era insoportable. Déjame ir contigo, dijo ella. Cuando te vayas, déjame testificar en tu favor. Diles qué tipo de hombre eres. Puede que no sirva de nada, pero puede que sí. Y no dejaré que lo afrontes solo. Elías la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. De acuerdo, susurró él. Juntos, una vez tomada la decisión, comenzaron a planearlo. Esperarían hasta finales de febrero, cuando era más probable que el paso estuviera despejado, pero antes de que el deshielo primaveral hiciera intransitables los caminos. Cabalgarían hasta Cheyenne, donde se encontraba la oficina del alguacil federal. Elías se entregaría y Margaret contrataría a un abogado, si podía permitírselo. Tengo dinero ahorrado, dijo Elías. Escondido. Suficiente para un abogado. Suficiente para que puedas empezar de nuevo si... No, le interrumpió Margaret. No hables de que yo empiece de nuevo sin ti. Afrontaremos esto juntos y lo superaremos juntos. Eso no lo puedes saber. Tampoco tú. Así que más vale que tengamos esperanza. A medida que pasaban los días y se acercaba finales de febrero, el ambiente en la cabaña cambió. Todo tenía un sabor agridulce. Cada comida juntos podía ser la última. Cada conversación podía ser la última. Cada caricia conllevaba el peso de una posible despedida. Una noche, Elías se acercó al baúl donde guardaba sus pertenencias más preciadas. Se arrodilló ante él, lo abrió lentamente y sacó algo pequeño que brillaba a la luz del fuego. Volvió junto a Margaret, que estaba sentada junto al fuego, y se arrodilló frente a ella. En su mano tenía un medallón de plata con una delicada cadena. Era de Sarah, dijo en voz baja. Su madre se lo había dado el día de su boda. Lo abrió para mostrar 2 pequeños retratos en su interior. Una mujer que parecía amable y bondadosa, y una niña con los ojos de Elías. Sarah y Emma. A Margaret se le cortó la respiración. Esto, no puedo. Sí puedes. Cerró el medallón y se lo tendió. Sarah querría que lo tuvieras. Querría saber que volvía a amar, que elegí volver a vivir. Su voz se volvió áspera. Y Emma querría saber que su padre no se rindió, que encontró a alguien que le hizo recordar lo que era tener una familia. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Le colocó el medallón alrededor del cuello a Margaret. Quedó justo debajo de su clavícula, aún caliente por el contacto con sus manos. No los estás reemplazando. Nunca podrías reemplazarlos, pero me estás dando una razón para creer en el futuro. Y ellos querrían eso para mí. Margaret tocó el medallón con dedos temblorosos. Su peso le parecía significativo, sagrado. Lo cuidaré, lo prometo. Sé que lo harás. Elías le acarició la cara con las manos. Margaret, cuando todo esto termine, si lo superamos, ¿quieres casarte conmigo?
¿Quieres ser mi esposa? Sabía que esa pregunta iba a llegar. Lo había sentido entre ellos durante semanas, pero escuchar las palabras en voz alta aún así hizo que su corazón diera un salto. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Entonces se besaron por primera vez. Al principio fue un beso suave, vacilante, ambos conscientes de la magnitud del momento, pero rápidamente se intensificó. Años de soledad y dolor se derramaron. Con dedos temblorosos, el peso de todo ello le pareció significativo, sagrado. Yo me encargaré de ello, te lo prometo. Sé que lo harás. Elías le acarició el rostro con las manos. Margaret, cuando todo esto termine, si lo superamos, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa? Ella sabía que esa pregunta iba a llegar. La había sentido crecer entre ellos durante semanas. Pero al oír las palabras pronunciadas en voz alta, su corazón dio un vuelco. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Entonces se besaron por primera vez. Al principio fue un beso suave, vacilante, ambos conscientes de la magnitud del momento, pero rápidamente se intensificó, con años de soledad y dolor volcándose en él. Eran dos personas que pensaban que nunca volverían a sentir eso, que nunca volverían a sentirse queridas, completas, con la promesa de un mañana, cuando finalmente se separaron. Ambos temblaban. Elías apoyó la frente contra la de ella, con las manos aún enmarcando su rostro. Te amo, dijo. Debería haberlo dicho antes. Pero te amo, Margaret, más de lo que pensé que podría volver a amar a alguien. Yo también te amo. Ella lo besó de nuevo, esta vez más suavemente. Y vamos a superar esto. Vamos a tener nuestra boda y nuestro futuro y todo lo que nos han negado. Suenas tan segura. Tengo que estarlo. Uno de nosotros tiene que creer que es posible. Él sonrió y eso transformó su rostro. Lo hizo parecer más joven, menos agobiado. Entonces yo lo creeré porque tú lo crees. Se abrazaron toda la noche, sin querer dormir, sin querer perder ni un momento de estar juntos. Afuera, el viento cambió de dirección. La temperatura subió ligeramente. La primavera se acercaba, trayendo consigo esperanza y ajuste de cuentas. A la mañana siguiente, Elías preparó sus alforjas. No llevaba mucho. Alguna ropa, su dinero y la orden de búsqueda para entregarla al sheriff. Margaret preparó su pequeña maleta en la que cabía todo lo que poseía. Antes de marcharse, Elías recorrió la cabaña una vez más. Tocó las paredes que había construido, los muebles que había fabricado, las herramientas que había utilizado. Ese lugar había sido su santuario y su prisión. Había llegado allí destrozado y oculto. Se marchaba aún marcado por las cicatrices, pero ya no escondido. ¿Volverás?, preguntó Margaret desde la puerta. No lo sé. Miró a su alrededor una vez más. Quizá. O quizá construyamos algo nuevo en otro lugar. Mientras estemos juntos, no me importa dónde estemos. Salieron al amanecer, dos figuras a caballo bajando la montaña. La cabaña se hizo cada vez más pequeña detrás de ellos, hasta desaparecer por completo entre los árboles. Ninguno miró atrás. El viaje a Cheyenne les llevaría una semana, quizá más, dependiendo de las condiciones. Cada kilómetro les acercaba a un futuro que, en el mejor de los casos, era incierto y en el peor, catastrófico. Pero cabalgaban uno al lado del otro, y en eso había fuerza. En eso había esperanza. Margaret levantó la mano y tocó el medallón que llevaba en el cuello. Pensó en Sarah y Emma, la mujer y la niña que habían amado a Elías primero. Esperaba que lo entendieran. Esperaba que aprobaran lo que ella y Elías estaban tratando de construir a partir de los escombros de su dolor. Las montañas quedaron atrás. Las llanuras se abrieron ante ellos y en algún lugar en la distancia, en una ciudad que aún no podían ver, les esperaban la ley, la justicia y la respuesta a la pregunta que los había atormentado a ambos. ¿Podría perdonarse a un hombre que había hecho cosas terribles por razones comprensibles? ¿Podrían dos personas que lo habían perdido todo construir algo nuevo a partir de la nada? Pronto lo descubrirían. Juntos lo descubrirían. Estaban a 3 días de Cheyenne cuando aparecieron los jinetes. Elías los vio primero, 3 siluetas oscuras contra el paisaje brillante y nevado. Instintivamente, llevó la mano al rifle que llevaba en la silla, pero Margaret le tocó el brazo. «Espera», le dijo en voz baja. «Veamos qué quieren». A medida que los jinetes se acercaban, Elías pudo distinguir los detalles. 3 hombres, bien armados, cabalgando con determinación.
El que iba delante llevaba una estrella en la chaqueta, una insignia de sheriff que brillaba bajo el débil sol invernal. Elias, susurró Margaret con miedo en la voz. Lo sé, dijo él, frenando su caballo y esperando. No había ningún lugar al que huir, ningún lugar donde esconderse. De todos modos, esto era lo que había planeado afrontar, solo que antes de lo esperado. El sheriff era un hombre de unos 50 años, curtido y de aspecto competente. Se acercó y se detuvo a una distancia respetuosa, con la mano apoyada en su arma, pero sin desenfundarla. Tú debes de ser Elias Boone, dijo el alguacil. No era una pregunta. Sí, lo soy. Alguacil Clayton Reed. Estos son mis ayudantes, Miller y Hawthorne. Observó a Elias con atención. Llevamos bastante tiempo buscándote. Lo sé. Iba de camino a Cheyenne para entregarme. El alguacil arqueó ligeramente las cejas. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Dónde esconderme? Era lo que había planeado afrontar de todos modos, solo que antes de lo esperado. El alguacil era un hombre de unos 50 años, curtido y de aspecto competente. Se acercó a caballo y se detuvo a una distancia respetuosa, con la mano apoyada en su arma, pero sin desenfundarla. Usted debe de ser Elias Boone, dijo el alguacil. No era una pregunta. Lo soy. Alguacil Clayton Reed. Estos son mis ayudantes, Miller y Hawthorne. Observó a Elias con atención. Llevamos bastante tiempo buscándole. Lo sé. Iba de camino a Cheyenne para entregarme. El alguacil arqueó ligeramente las cejas. Ah, sí. Sí, señor. Tengo la notificación conmigo. Si quiere verla. Le creo. Los ojos del alguacil Reed se posaron en Margaret. ¿Y usted quién es, señora? Margaret Ellis. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Acompaño al señor Boone. ¿Sabe por qué se le busca? Sí, y estoy dispuesta a testificar en su favor. El ayudante llamado Hawthorne resopló. No importará mucho lo que tenga que decir, señora. El hombre mató a 3 personas. Eso es un delito punible con la horca. No necesariamente, dijo el alguacil Reed con suavidad. ¿Por qué no continuamos esta conversación en un lugar más cálido? Hay una cabaña a unas 2 millas al este. Pararemos allí y resolveremos las cosas como es debido. Elias intercambió una mirada con Margaret. Podía ver su miedo, pero también su determinación. Asintió al alguacil. De acuerdo, pero quiero su palabra de que no le harán daño ni la retendrán. Ella no ha hecho nada malo. Tiene mi palabra, siempre y cuando no me dé motivos para romperla. Cabalgaron en silencio hasta la cabaña, un refugio rudimentario utilizado por los ganaderos durante las trashumancias. Dentro, el alguacil Reed avivó el fuego mientras sus ayudantes vigilaban la puerta. Margaret se mantuvo cerca de Elias, buscando su mano. Bien, dijo el alguacil, acomodándose en una silla. ¿Por qué no me cuentas tu versión de los hechos? Elias contó la historia sin adornos, su familia, la fiebre, los hombres que la trajeron, su búsqueda y lo que hizo cuando los encontró. No intentó justificarse ni excusarse, simplemente expuso los hechos. El alguacil Reed escuchó sin interrumpir. Cuando Elias terminó, el agente de la ley se quedó en silencio durante un largo rato. Esos 3 hombres, dijo finalmente, eran conocidos por causar problemas. Tenían órdenes de arresto en 2 territorios por fraude y homicidio involuntario. Llevábamos meses intentando atraparlos cuando tú los encontraste primero. Elías parpadeó. No lo sabía. Supongo que no. No estabas precisamente investigando. El alguacil suspiró. Mira, amigo, no voy a decirte que hiciste lo correcto. La ley existe por una razón. La justicia por mano propia sigue siendo asesinato, se mire como se mire. Lo sé, señor. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Yo también soy padre. Si alguien matara a mis hijos, sabiendo que estaban sembrando la muerte, no puedo decir con certeza que no hubiera actuado de forma diferente. Habría actuado de otra manera. La esperanza brilló en el pecho de Margaret. ¿Qué significa eso para Elias? Significa que lo llevaré a juicio. Eso no es negociable, pero también significa que testificaré sobre las circunstancias, el carácter de los hombres que mató. La provocación miró directamente a Elias. Me das tu palabra de que vendrás pacíficamente. No te esposaré. Es una cortesía que no suelo conceder. Tiene mi palabra, dijo Elias sin dudar. Bien. Marshall Reed se puso de pie. Mañana partiremos hacia Cheyenne. El juicio será dentro de unos 2 meses, señorita Ellis. Eso le dará tiempo para contratar a un abogado, si puede permitírselo. Puedo permitírmelo, dijo Margaret con firmeza, y yo estaré allí.
testificaré sobre su carácter. El ayudante más joven, Miller, palabra, había permanecido en silencio hasta ese momento, observando todo con atención. Por si sirve de algo, señor, yo perdí a mi hermana por una fiebre hace 2 años. Los hombres que propagan enfermedades a sabiendas de lo que hacen. Para mí, eso es asesinato. El alguacil Reed asintió lentamente. Tomaré nota, ayudante. Se volvió hacia Elias. Descanse un poco. Partiremos al amanecer. Esa noche, acurrucados juntos en la fría cabaña, los agentes se turnaron para hacer guardia. Margaret y Elias se abrazaron. Tengo miedo, susurró ella. Yo también, pero hiciste lo correcto, al dar un paso al frente. Quizás, o quizás estoy a punto de ser ahorcado por una venganza que debería haber dejado en manos de Dios. Margaret se apartó para mirarlo. Alzó la mano, se quitó el medallón de Sarah y se lo puso en la mano. Toma esto, llévalo contigo, para recordar por qué luchas. Elías cerró los dedos alrededor del medallón. Pensé que era para ti, lo es, pero ahora lo necesitas más. Se lo colocó alrededor del cuello, para recordar que tienes gente que te quiere, que te espera, que cree que mereces una segunda oportunidad. Él la atrajo hacia sí y hundió la cara en su cabello. Gracias, susurró, por todo. No durmieron esa noche, solo se abrazaron y esperaron el amanecer. Debería haberlo dejado en manos de Dios. Margaret se apartó para mirarlo. Levantó la mano, se quitó el medallón de Sarah y se lo puso en la mano. Toma esto, llévalo contigo, para recordar por qué luchas. Elías cerró los dedos alrededor del medallón. Pensé que era para ti. Lo es. Pero ahora lo necesitas más tú. Ella se lo colocó alrededor del cuello, para recordar que tienes gente que te quiere, que te espera, que cree que mereces una segunda oportunidad. Él la atrajo hacia sí y hundió la cara en su cabello. Gracias, susurró, por todo. Esa noche no durmieron. Se abrazaron y esperaron el amanecer. La mañana amaneció fría y despejada. Mientras el grupo se preparaba para partir, Margaret tomó una decisión. Espere, gritó cuando el alguacil Reed montó en su caballo. El agente de la ley se volvió. Señora. Margaret se acercó a donde estaba Elias, junto a su caballo. Le tomó ambas manos entre las suyas y lo miró. Luego se volvió hacia el alguacil. Quiero hablar en su nombre, ahora, antes de que nos vayamos. Señorita Ellis, para eso está el juicio. No, la voz de Margaret era firme. Quiero que escuche esto ahora, usted y sus ayudantes, porque necesitan saber quién es realmente este hombre. El alguacil Reed intercambió miradas con sus hombres y luego asintió. De acuerdo. Adelante. Margaret respiró hondo. Hace 3 meses, me estaba muriendo en el banco de una estación de tren. Todos se habían ido, la tormenta se había cerrado. No tenía a dónde ir, ni nadie a quien le importara si vivía o moría. Su voz se estabilizó mientras continuaba. Este hombre salió de esa tormenta y me salvó la vida. Me llevó a su cabaña, me dio de comer, me vistió, me mantuvo a salvo durante todo el invierno. Eso es loable, señora, pero no borra lo demás. No he terminado. Los ojos de Margaret brillaron. Podría haberse aprovechado de mi situación. Estaba sola, dependiente, desesperada. Podría haberme exigido cualquier cosa y yo no habría tenido más remedio que obedecer. Pero no lo hizo. Me trató con respeto y amabilidad. Me cedió su cama mientras él dormía en el suelo. Me enseñó a sobrevivir. Compartió su dolor y su pena conmigo, y nunca me hizo sentir como una carga. El ayudante Miller la observaba con evidente simpatía. Incluso el ayudante Hawthorne parecía menos escéptico que antes. Este hombre lo perdió todo, continuó Margaret. A su esposa, a su hija, todo su futuro. Y sí, tomó una decisión terrible en su dolor. Pero en los 5 años transcurridos desde entonces, ha vivido con esa culpa todos los días. Se ha castigado a sí mismo más de lo que cualquier ley podría castigarlo. Se volvió para mirar a Elias y las lágrimas le corrían por las mejillas. Y a pesar de todo, decidió entregarse. Enfrentarse a la justicia, porque quería construir una vida real conmigo. Una vida honesta, Margaret, susurró Elias, con los ojos húmedos. Ella se volvió hacia el alguacil Reed. Le pido que recuerde eso cuando testifique en su juicio. Que Elias Boone no es un monstruo. Es un buen hombre que hizo algo terrible por razones comprensibles, y se merece una oportunidad para enmendarlo. El alguacil se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave que antes. Lo recordaré, señorita Ellis. Tiene mi palabra. Gracias.
Margaret volvió junto a Elias y le tomó las manos de nuevo. Te estaré esperando. No importa cuánto tiempo tarde, no tienes por qué esperar. Si yo no vuelvo, detente. Le puso los dedos sobre los labios. Vas a volver. Nos vamos a casar y vamos a construir la vida de la que hablamos. No aceptaré ningún otro resultado. Elías la abrazó por última vez. Te amo, le dijo contra su cabello. Pase lo que pase, recuerda eso. Yo también te amo. Y te veré en Cheyenne. El alguacil Reed carraspeó. Señorita Ellis, puede viajar con nosotros. Quizás sea más seguro que viajar sola. Gracias, alguacil. Se lo agradezco. El grupo montó y comenzó el viaje a Cheyenne. Margaret cabalgaba junto a Elias, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero sin poder abrazarlo. El ayudante se mantuvo alerta, pero sin mostrarse agresivo. El alguacil Reed marcó un ritmo constante, sin prisas ni demoras. Mientras cabalgaban, el ayudante Miller se quedó atrás para cabalgar junto a Margaret. Era joven, de unos 30 años, con ojos amables. Mi hermana se llamaba Clara, dijo en voz baja. Tenía 16 años cuando la fiebre se la llevó. Mi madre nunca se recuperó. Murió de pena. 6 meses después, Margaret lo miró. Siento mucho tu pérdida. Lo que intento decir es que entiendo lo que hizo el señor Boone, y yo también hablaré en su favor, si eso ayuda. Cuéntale al juez lo de Clara, lo de que los hombres que propagan enfermedades son ellos mismos asesinos. Gracias, dijo Margaret, sintiendo cómo la esperanza brotaba en su pecho. Eso significa más de lo que imaginas. Cabalgaron durante todo el día, deteniéndose solo brevemente para descansar los caballos. Cuando el sol comenzó a ponerse, era joven, tal vez 30 años, con ojos amables. Mi hermana se llamaba Clara, dijo en voz baja. Tenía 16 años cuando la fiebre se la llevó. Mi madre nunca se recuperó de ello. Murió de pena. 6 meses después, Margaret lo miró. Lamento su pérdida. Lo que intento decir es que entiendo lo que hizo el señor Boone, y también hablaré en su favor, si eso ayuda. Cuéntele al juez lo de Clara, que los hombres que propagan enfermedades son asesinos. Gracias, dijo Margaret. La esperanza brotó en su pecho. Eso significa más de lo que imagina. Cabalgaron durante todo el día, deteniéndose solo brevemente para descansar los caballos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo la nieve de naranja y rosa, la ciudad de Cheyenne apareció en el horizonte. El humo se elevaba desde cientos de chimeneas. Las luces comenzaron a brillar en las ventanas. Civilización, ley, justicia. Y en algún lugar de esa ciudad, en un tribunal que aún no sabía que iban a llegar, se decidiría el destino de Elias. Margaret se acercó y le tocó la mano brevemente. Él la miró y esbozó una pequeña sonrisa. Pasara lo que pasara, habían llegado hasta allí juntos, y eso era algo. El alguacil Reed los condujo por la calle principal al caer la tarde. La gente se detenía para mirar al grupo. 3 hombres de la ley, un hombre de las montañas y una mujer que cabalgaban hacia la ciudad con un propósito. Por la mañana todo el mundo lo sabría. La historia se difundiría. La viuda y el hombre de las montañas, el rescate y la venganza, el amor que creció en el invierno más frío. Su historia apenas comenzaba a contarse. Y como todas las historias reales, nadie sabía aún cómo terminaría. 2 meses pasaron como un suspiro. Margaret encontró una pensión regentada por una viuda llamada señora Patterson, que no hacía preguntas y cobraba precios razonables. Empezó a trabajar como costurera, y sus hábiles manos le permitieron alimentarse mientras esperaba. Cada centavo que no necesitaba para sobrevivir, lo guardaba en un tarro en su cómoda. Dinero para un abogado. Dinero para el futuro. Contrató a Albert Thornton, un joven abogado con más idealismo que experiencia, pero con fuego en los ojos cuando le contó la historia de Elias. Él aceptó el caso por menos de lo que cobraba habitualmente, diciendo que algunas batallas merecían la pena librarse independientemente de la remuneración. Margaret visitaba a Elias una vez a la semana en la cárcel. El alguacil Reed, fiel a su palabra, se aseguraba de que lo trataran con justicia. A Elias le dieron una celda limpia, comida decente y la dignidad de ser tratado como un hombre en espera de juicio en lugar de como un criminal condenado. Cada visita, se sentaban uno frente al otro en una mesa de madera tosca, se cogían de las manos y hablaban de todo y de nada. Margaret le contaba cosas sobre la ciudad, sobre el gato de la señora Patterson, que la había adoptado,
sobre el abogado y sus planes para la defensa. Elias escuchaba y sonreía y a veces se reía, y en esos momentos Margaret casi podía olvidar dónde estaban. «Estás más delgado», le dijo durante una visita. Había preocupación en su voz. «La comida no es tan buena como la tuya». Él le apretó las manos. «Estaré bien, Margaret. No te preocupes por mí. Eso es como pedirme que no respire». El juicio comenzó una lluviosa mañana de abril. La sala del tribunal estaba llena de curiosos, periodistas y familiares de los hombres que Elias había matado. Margaret se sentó en la primera fila, con las manos cruzadas en el regazo y el medallón de Sarah escondido bajo el cuello. La fiscalía expuso los hechos con eficacia. 3 hombres asesinados, sin juicio, sin proceso legal, pura venganza. Presentaron a Elias como un hombre peligroso que había tomado la ley en sus propias manos y debía ser castigado con todo el peso de la ley. Luego fue el turno de la defensa. Albert Thornton se puso de pie y se dirigió al jurado con tranquila pasión. No negó lo que Elias había hecho. En cambio, proporcionó contexto. Presentó registros que mostraban que los 3 hombres muertos habían sido buscados en múltiples territorios. Presentó testimonios de las ciudades por las que habían pasado, dejando a su paso enfermedad y muerte. Luego llamó a Margaret al estrado. Ella se acercó lentamente, consciente de que todos los ojos estaban puestos en ella. Puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Luego se sentó y miró a la sala del tribunal. «Señora Ellis», comenzó Thornton, «¿puede decirle al tribunal cómo conoció al acusado?» Margaret contó la historia con sencillez. La tormenta, la estación. Elias, que apareció como respuesta a una plegaria que ella no sabía cómo rezar. Su voz era firme mientras describía el invierno en la cabaña. La amabilidad de Elias, su dolor, su decencia fundamental. ¿Alguna vez se sintió amenazada por el señor Boone?, preguntó Thornton. Nunca, ni una sola vez. ¿Alguna vez le pidió algo a cambio de su ayuda? No, no pidió nada, no esperaba nada. El fiscal intentó socavar su testimonio en el contrainterrogatorio, sugiriendo que estaba sesgada por el afecto. ¿Llegó a conocer al acusado? Margaret contó la historia con sencillez. La tormenta, la estación. Elias, que apareció como respuesta a una plegaria que ella no sabía cómo rezar. Su voz era firme mientras describía el invierno en la cabaña. Elias, su amabilidad, su dolor, su decencia fundamental. ¿Alguna vez se sintió amenazada por el señor Boone? Thornton preguntó. Nunca, ni una sola vez. ¿Alguna vez le pidió algo a cambio de su ayuda? No, no pidió nada, no esperaba nada. El fiscal intentó socavar su testimonio en el contrainterrogatorio, sugiriendo que estaba sesgada por el afecto. Margaret lo miró fijamente a los ojos. Estoy sesgada por la verdad, señor. Sé lo que viví. Conozco al hombre al que llegué a amar. Y sé que las personas buenas son capaces de hacer cosas terribles cuando el dolor las destroza. La cuestión no es si el señor Boone hizo mal, porque lo hizo. La cuestión es si es posible la misericordia para un hombre que ha pasado 5 años castigándose a sí mismo y que se ha presentado voluntariamente para enfrentarse a la justicia. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió orden. El alguacil Reed testificó a continuación, explicando las circunstancias de la rendición de Elias. El ayudante Miller habló de su hermana y de la naturaleza de los hombres que Elias había matado. Incluso el ayudante Hawthorne, cuando fue llamado a declarar, admitió a regañadientes que Elias se había mostrado cooperativo y pacífico durante su detención. Finalmente, el propio Elias subió al estrado. No intentó defender sus actos ni minimizarlos. Simplemente contó la verdad sobre Sarah y Emma, sobre la fiebre, sobre cómo localizó a los hombres que la habían causado y les disparó, sobre los 5 años de aislamiento y culpa. Hice mal, dijo, con voz que resonó en la silenciosa sala del tribunal. Lo sé, lo he sabido cada día desde entonces. Si pudiera volver atrás y elegir de otra manera, lo haría, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es aceptar las consecuencias de mis actos e intentar ser un hombre mejor en el futuro. Miró directamente al jurado. No pido perdón, pido una oportunidad para reparar el daño causado, para vivir una vida que honre a las personas que he perdido, en lugar de agravar sus muertes con más violencia y desperdicio. El jurado deliberó durante 4 horas. Margaret permaneció rígida en su asiento, apenas respirando. La señora Patterson se había sentado a su lado, ofreciéndole su apoyo en silencio. Albert Thornton caminaba de un lado a otro por el pasillo.
Elias fue devuelto a su celda para esperar. Cuando el jurado regresó, el portavoz se puso de pie. Encontramos al acusado culpable de homicidio involuntario por la muerte de 3 hombres. El corazón de Margaret se encogió. Culpable, pero de homicidio involuntario, no de asesinato. Eso era algo. Sin embargo, continuó el portavoz, recomendamos clemencia en la sentencia, dadas las circunstancias extraordinarias y el carácter del acusado, tal y como han testificado múltiples testigos. El juez, un hombre mayor de mirada inteligente, estudió el veredicto. Luego miró a Elias. Señor Boone, ha sido declarado culpable de quitar 3 vidas. Es un delito grave y no puede quedar impune. Sin embargo, este tribunal reconoce la provocación que sufrió y su cooperación con la ley. Le condeno a 5 años en la prisión territorial con la posibilidad de libertad anticipada por buen comportamiento. 5 años. Ni muerte ni cadena perpetua. 5 años. Margaret sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. Era duro, pero se podía sobrevivir. Era esperanza. Tras la sentencia, le permitieron pasar un breve momento con Elias antes de que se lo llevaran. Se abrazaron a través de los barrotes y él le susurró. 5 años. Podemos aguantar 5 años. Te esperaré, prometió Margaret. Vendré todos los meses, y cuando salgas, nos casaremos y comenzaremos nuestra vida juntos. No esperes si surge algo mejor, dijo él. Pero ella sabía que no lo decía en serio. No surgirá nada mejor. Tú eres todo para mí, Elias Boone. Entonces la besó, con desesperación y ternura. Luego llegaron los guardias y se lo llevaron. Margaret se quedó en el pasillo del juzgado viéndolo marcharse. La señora Patterson le rodeó los hombros con un brazo. 5 años, dijo la anciana con dulzura. Pasarán más rápido de lo que crees. Lo sé. Margaret se tocó el medallón que llevaba en el cuello. Y estaré preparada cuando vuelva a casa. Salió del juzgado al sol primaveral. El mundo estaba verde y floreciente. En algún lugar de las montañas, la cabaña permanecía vacía, pero a la espera. Y en algún lugar, dentro de unos años, les esperaba una boda. Les esperaba una vida. Un futuro construido sobre el amor y el perdón, y la obstinada negativa a rendirse. Margaret Ellis lo había perdido todo 2 veces. Pero también había encontrado algo. Algo por lo que valía la pena luchar, por lo que valía la pena esperar. Y eso, pensó, era lo que significaba sobrevivir, resistir, tener esperanza. Volvió a la pensión con ella, en la garganta, y estaré lista cuando él vuelva a casa. Salió del juzgado al sol primaveral. El mundo estaba verde y en crecimiento. En algún lugar de las montañas, la cabaña estaba vacía, pero a la espera. Y en algún lugar, dentro de unos años, le esperaba una boda. Le esperaba una vida, un futuro construido sobre el amor y el perdón, y la obstinada negativa a rendirse. Margaret Ellis lo había perdido todo 2 veces, pero también había encontrado algo. Algo por lo que valía la pena luchar, por lo que valía la pena esperar. Y eso, pensó, era lo que significaba sobrevivir, resistir, tener esperanza. Regresó a la pensión con la cabeza alta, contando ya los días que faltaban para su próxima visita, planeando ya la vida que construirían cuando Elias volviera a casa. La historia de la viuda y el hombre de la montaña estaba lejos de terminar, solo acababa de empezar.